Hola, 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 ¿cómo andan, miedosos? ¿Todo bien? Espero que tengan muchas ganas hoy de hablar de cine de terror, porque toca la crítica, mi opinión, sin spoilers. Quédense tranquilos que no voy a spoilear nada de la película Sleep, el mal no duerme. Lo nuevo del terror coreano que llegó hace una semana acá en Argentina. Se estrenó el jueves de la semana pasada, más precisamente. Y hay que hablar de esta película. Tuvo muchos premios, muchas nominaciones, mucha buena crítica a lo largo del 2023 en su recorrida por distintos festivales. Y es una película interesante para ir a ver al cine. Como digo, sin spoiler, no se preocupen. Empezamos después de la intro. Bueno, miedosos, antes de empezar, como siempre, si te vas a quedar a ver este video, déjame un like nada más para ayudarme, no te cuesta nada, es el botoncito de la manito con el pulgar arriba y listo, y yo ya estoy contento y te agradezco de mil corazones. Bueno, como les dije en la introducción, esto va sin spoiler, me voy a mover dentro de lo que puedo de lo que se conoce de la sinopsis oficial, que si quieren la pueden buscar y van a ver que me voy a mover ahí, no voy a dar ningún otro dato que les arruine la experiencia. Así que voy por la sinopsis y le voy comentando algunas cuestiones. La película está dividida en 3 capítulos que la película mismo los divide con placas que dice capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Cuenta la historia de un matrimonio joven en el que ella es una oficinista, podemos decir, no se sabe bien, por lo menos no puede distinguir qué trabajo hace, pero está todo un coreano, así que imagínense que no sé qué trabajo hace, pero está en una oficina laburando. Y él es un actor que de joven fue una joven promesa y que ahora, como le pasa a muchos actores, están haciendo papeles menores, bolos, como le llamamos acá en Argentina, que son pequeñas apariciones con alguna línea de diálogo. Y bueno, es un busca que va de producción en producción, de casting en casting, buscando trabajo y poder cumplir eso que prometía de joven y demostrar que es un gran actor. En el primer capítulo ya la película empieza con un disparador que nos va a dar pistas o nos da señales de lo que va a venir. Ella está embarazada, se despierta a mitad de la noche y encuentra a su marido sentado en el borde de la cama y que dice: hay alguien adentro. ¿Sí? La esposa, pensando que es un sueño más, le dice: bueno, durmamos, no le da mucha importancia. A partir de ahí, ese es el disparador. El marido empieza a tener ciertos problemas de sonambulismo, se empieza a despertar por la noche, empieza a tener como sonámbulo actitudes medias problemáticas, hace cosas que cada vez van subiendo la tensión, cosas cada vez peores, hasta que deciden ir a ver a un especialista en clínica del sueño, un doctor que se especializa en las cuestiones del sueño, un neurólogo, en donde, bueno, le hacen una serie de estudios y le dice que por el estrés laboral, acuerden, los que no laburan en la industria no lo saben, pero nosotros sí, que hay mucho laburo nocturno, entonces el doctor le dice que puede ser por eso, poco sueño, trabajar de noche, dormir de día, que eso puede generar un trastorno del sueño y que por eso el sonambulismo. En este capítulo aparece un personaje secundario que es la vecina del piso de abajo, que les dice que se está quejando por los ruidos, que a la noche se escucha gritos, se escucha ruido, y bueno, ellos le explican que es porque tiene un problema de sonambulismo el marido y que ya lo van a solucionar y que le piden disculpas por las molestias ocasionadas. Esta persona va a tener mucha importancia sobre el final, quédense cuando la vean, atentos a este personaje, la vecina. Ahí saltamos al capítulo 2, que es cuando la esposa que estaba embarazada tiene a su pequeño bebé y esto hace que las preocupaciones por las actitudes del marido mientras es sonámbulo, al haber un bebé de por medio, se tornen un poco más complicadas y empiecen a generar miedo de que le pase algo al niño, ¿sí? O sea, va escalando todo el tiempo en cada capítulo, va escalando la tensión,
van escalando las situaciones que nos muestra el director. Imagínense que es un departamento de 2 ambientes, muy chiquito, está súper bien aprovechado esa imposibilidad de escaparse de esos 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados que debe tener el departamento. A todo esto suceden cosas que cada vez le hacen saltar las alarmas a la esposa, de que empieza a tener miedo por el bebé. Vuelven a la clínica del sueño, el doctor les dice que por ahí hay que cambiarle el medicamento. Sigue la medicina tradicional sin darle soluciones porque las situaciones siguen y siguen incrementándose y cada vez más riesgosas. La esposa, es muy interesante el papel de la actriz Yoon-Ju Mi. Muy interesante, sobre todo ver cómo, presten la atención, cómo va evolucionando la personalidad de la esposa durante toda la película. Tiene una transformación verdaderamente imperdible. El papel de esta actriz, que la verdad se carga el peso de toda la película en su espalda y lo hace más, pero más que bien. Impecable. Bueno, mientras las situaciones dentro de la casa siguen incrementándose, pasamos al tercer capítulo, donde nos muestran un poco el marido que sigue buscando una respuesta médica, y cuando parece que finalmente la encuentra, de que finalmente todo se empieza a resolver, viene la parte de la revelación, donde nos enteramos de por qué todo este problemas, por qué todas estas situaciones extrañísimas que le están pasando a esta pareja se revela. Y la verdad que el final va a ser un poco polémico, porque a muchos les va a parecer una resolución obvia quizás, y a otros no. Yo creo que el final de esta película es divisivo. Es el capítulo de los 3 el más flojito, este capítulo final. Los primeros 2 son muy sólidos y este, en comparación, cae un poco en situaciones comunes y que uno puede prever. Se vuelve, es esa la palabra, medio previsible el final. Y cuando parece que va a dar una vuelta de rosca interesante, no se anima, se acobarda un poquito y va a algo totalmente quizás esperado por muchos de lo que vean esta película. Este final no quita que no sea una muy buena película para ir a ver. Yo la recomiendo para el cine. Les diría, no esperen a que salga en alguna plataforma o verla por medios non santos. Vayan a verla al cine porque es muy interesante de ver. Vale la pena pagar la entrada para ver esta película. Yo se la súper recomiendo. De una escala, por darle un puntaje del 1 al 10, para mí que un 7.50, un 8... es un muy buen puntaje, es una muy buena película, sólida, y que vale, como les digo, la pena ir a ver al cine. Recordá dejarme tu like, así me ayudás si llegaste hasta este punto de esta humilde crítica. Y como siempre, si te gusta el cine de terror, las series de terror, los videojuegos del terror, el terror en general, ¿qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal y vas a estar informado de todo este género hermoso y asustadizo al mismo tiempo, que nos hace cagar en las patas más de una vez. Yo les dejo un fuerte abrazo y recuerden, como siempre decimos en este canal, mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.